Gracia, misericordia y paz. Saludos en el nombre del Señor. Aquí estamos en la plataforma virtual que hemos convertido en la plataforma bíblica de Senda de Amor, junto a pastores muy amados y junto a una mujer excepcional en medio nuestro. Vamos a comenzar esta parte y vamos a comenzar en alabanza. Vamos a comenzar declarando que es posible mantener la fe, la obediencia, a pesar de las pruebas de la vida, porque el Señor nos da la libertad, porque tenemos victoria en Cristo Jesús. Y hemos invitado a nuestra hermana Valeria para que nos acompañe a los pastores, y luego de eso tenemos entonces la disertación bíblica. Dice así el coro que ustedes van a cantar allá a la distancia junto a nosotros. Dice: Jesús me dio la libertad, la libertad, la libertad. Jesús me dio la libertad y ya ninguno me la quitará. Jesús me dio la libertad, la libertad, la libertad. Jesús me dio la libertad y ya ninguno me la quitará. Rompió cadenas y ataduras, ya no hay tristeza, hay libertad. Jesús me dio la libertad y ya ninguno me la quitará. Sigue la música. Jesús es el único que nos puede libertar. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y aunque estemos en pruebas, aunque estemos pasando situaciones difíciles en esta vida, algunas enfermedades muy fuertes que tocan lo más profundo de su ser, el Señor te dice hoy que tengas fe, que obedezcas, que perseveres. A pesar de las pruebas y dificultades, el Señor te va a dar la libertad. Por eso queremos que nos acompañes junto a los que estamos aquí cantando, alabando al Señor. Tú allá a la distancia diga con nosotros estas palabras: Jesús me dio la libertad, la libertad, la libertad. Jesús me dio la libertad y ya ninguno me la quitará. ¿Por qué? Rompió cadenas y ataduras, ya no hay tristeza, hay libertad. Jesús me dio la libertad y ya ninguno me la quitará. Y ya ninguno me la quitará. Y ya ninguno me la quitará. Aleluya. Un aplauso a Jesucristo el Señor. Gracias, Valeria. Una bendición siempre tu presencia en medio nuestro y tu compartir de tus talentos y capacidades. Aquí estamos. Comenzamos una serie en la Iglesia Senda de Amor sobre la obediencia. ¿Qué significa obedecer a Dios? ¿Será fácil obedecer a Dios? ¿Obedecer a Dios siempre será fácil? No. La obediencia a Dios muchas veces demanda fe, demanda valentía, demanda entereza de carácter, demanda firmeza. La persona que camina en fe es una persona que confía y puede obedecer a Dios porque decidió pagar el precio. Hoy vamos a hablar de una historia fabulosa que está en Hechos capítulo 5 del 17 en adelante. Pero antes de empezar a exponer y a explicar y a hacer preguntas, quisiera presentar a los que nos acompañan en este panel, en este compartir, en este momento tan especial. Y allá a la distancia tengo al pastor Febre, que los va a saludar a usted y enviar ya una palabra de bendición a las naciones. Adelante. Amado, Dios le bendiga. Saludos a nuestro amado pastor Félix, pastor Orengo, que está con nosotros. Igualmente a las naciones, un saludo fraternal. Sabemos que el Señor les va a fortalecer, les va a guiar y les va a sostener
en toda dirección y sabiduría a través de la palabra. Y es un gozo poder tener esta oportunidad por estos medios para poder sentirnos más cerca de ustedes y hacerles saber que les amamos y seguimos orando y creyendo que Dios les fortalecerá en todo. Bendiciones. Qué precioso, amén. También tenemos al pastor aquí a mi lado, Orengo, pastor asociado en esta iglesia amada. También tiene una palabra de saludo y de fe para todos ustedes. Adelante, Gilberto. Queridos hermanos y amigos, primero que nada darle un saludo cordial a nuestros pastores de la casa, que son de bendición, y además los pastores de las iglesias Senda de Amor, a la distancia, a todos ellos, de mi parte y de nuestra parte, bendiciones. Pero también quiero saludar a mi familia, a los amigos y a la gente que nos conocen y a los que no nos conocen por este medio. Aquí es un privilegio lo que estamos compartiendo en esta hora, compartir de la palabra, compartir del fundamento bíblico y compartir de lo que Dios quiere para ti en este día. Es una gran bendición. Bendiciones. Amén. Habiendo ya saludado, podemos entrar de lleno en Hechos capítulo 5 y verso 17. Manteniendo la obediencia en medio de la prueba. Ese verso 17 es muy importante, pero sepa el contexto. El Señor resucitó y el Señor subió a la diestra del Padre, pero dejó una encomienda a sus discípulos. Y lo que se llama la Gran Comisión allá en Mateo, a finales, el último capítulo, con mucha claridad el Señor exhorta a sus discípulos que fueran, que salieran y que hicieran discípulos, que predicaran el Evangelio, que llevaran todo lo que habían aprendido por 3 años, lo compartieran en el mundo entero, que fueran casa por casa si fuera necesario, pueblo por pueblo. Y esa gran comisión está dada para nosotros. Y lo interesante es que cuando se cumple la gran comisión, luego de eso Él dice, y estaré con vosotros. Primero es el requisito de salir a ser discípulos, de salir, ministrar a otros, de salir, ser sal y luz de la tierra. Y entonces viene la promesa, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Lo interesante de esta palabra es que Pedro y Juan y los demás obedecieron. Y algo pasó. Dios comenzó a hacer grandes milagros, maravillas, prodigios. Empezaron a predicar aquí, predicar allá, en todos los pueblos. Alborotaban los pueblos, dice el escritor bíblico. Y de momento algo ocurrió, y aquí viene Hechos 5, el verso que vamos a leer, que está en la pantalla inclusive. Usted lo va a ver aquí. Hechos 5, 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Es importante que usted sepa que cuando usted obedece a Dios, cuando usted está en la voluntad de Dios, muchas personas van a tener envidia de usted. Van a tener celos, aún de lo que Dios está haciendo. Si ellos entendieran que solamente es obedecer a Dios para que venga la bendición. Por ahí podemos ver que cuando uno comienza a obedecer a Dios y Dios comienza a bendecir a uno, muchas veces viene persecución. Por eso es que les he dicho que tenemos que caminar en obediencia con valor, con valentía, sabiendo que hay que pagar un precio. Y esto es tan importante que nos pasa a todos los pastores, a los líderes. Cuando estamos ministrando la palabra, cuando empezamos a prosperar, empiezan ataques, empieza el enemigo. La pregunta que le voy a hacer al pastor Orengo ahora sería, ¿por qué el enemigo nos ataca inmediatamente que comenzamos a obedecer a Dios? ¿Qué podría decir de eso, pastor Orengo? Seguro, pastor Félix, gracias por la pregunta. Yo quiero decirle a usted y a todo el que nos está viendo que cuando comenzamos hay un nuevo comienzo. La Biblia habla de nuevos comienzos. Y cuando comenzamos en el camino del Señor, hubo una transformación, hubo un cambio. Y en el cambio de cuando estamos al frente, como pastores específicamente, estamos viendo que viene ese ataque del enemigo. Hay un ataque directo, porque está furioso por lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la obediencia, estamos en obediencia, estamos haciendo entonces la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios tiene un costo. Un costo porque hay una molestia,
en el plano espiritual hay molestia en el infierno. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito? Poder salvar almas para el Señor, poder rescatar almas para Cristo. Y de inmediatamente viene esa furia. La bendición es que cuando ya la empezamos a vivir, hace mucho tiempo, hago un paréntesis, conversaba con mi hermano Franz Lisma allá en Haití, y siempre decía, él dice, preocúpate cuando no recibas ataques del infierno, porque entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. Es una simple forma de analizarlo, pero no necesariamente le pasa a todo el mundo. Pero realmente, cuando estamos viendo esos ataques del infierno es porque hay un coraje, porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos ver, y eso es lo que estoy viendo, y lo que he visto en el ministerio. Incluso desde el ministerio también lo analizo también cuando me convertí al Señor. Hubieron cambios, y esos cambios vinieron radicalmente por un ataque, por una molestia. Pero gloria a Dios por las bendiciones de Dios, que es la que nos han llevado hasta donde estamos para seguir perseverando. Muy bueno. Fíjese que caminar en obediencia es caminar en bendición. Cuando caminamos en obediencia hay obstáculos porque el enemigo quiere robarnos la bendición que Dios tiene para nosotros a través de caminar en obediencia. El enemigo va a tratar de robarnos lo que Dios quiere darnos después de pasar la prueba que estamos pasando todos, cada día. Entonces, si nos enfocamos en el Señor, podemos pasarlo. Si nos enfocamos en lo que el enemigo está haciendo, podemos claudicar, podemos dudar y nos empezamos a hundir en el mar de la desesperación. Pero qué bueno que esta historia nos habla al corazón, porque aunque tuvieron que sufrir inclusive, el final va a ser glorioso, como vamos a ver. Pero vamos a ver el próximo verso. Lo va a ver ahí de una vez. El verso 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Yo le voy a preguntar al pastor Febres, recibiendo revelación a ese verso, ¿en qué cárceles el enemigo quiere ponerlo a usted, que nos está viendo, que nos está escuchando a la distancia? Porque dice que tuvieron celos, tuvieron envidias y terminaron sacándolo de la libertad y llevándolos a una cárcel. Ellos estaban sufriendo simplemente por llevar las buenas nuevas de salvación, porque estaban en obediencia. Y hay gente que dice, pero si yo estoy en obediencia, ¿por qué estoy sufriendo? Porque es un proceso. Y muchas veces hay persecución en medio de la obediencia, pero tienes que perseverar porque después vas a ver el milagro que Dios tiene. Pero la pregunta que viene para extraer de ese verso una revelación especial, ¿en qué cárcel hay gente ahora mismo? ¿En qué cárceles ha entrado mucha gente de esta humanidad, no solo de Puerto Rico, sino de las naciones, ante las presiones del mundo que estamos viviendo? ¿En qué cárceles está entrando la gente voluntariamente o que el enemigo los está empujando a esa cárcel? ¿Qué usted podría decir, Pastor Febre, en cuanto a eso? Amén. Una de las situaciones que enfrenta el ser humano es el hecho de que primeramente necesita tener un encuentro con Jesucristo, porque a partir de ese encuentro con el Señor, Satanás, que tenía un dominio en las vidas, porque él es el príncipe del mundo y busca cómo seguir acechando y haciendo artimañas para poner al hombre en duda y en prisiones el alma. El alma del ser humano entra a prisión y vive encarcelado porque esa alma lucha contra la libertad que de alguna forma desconoce que existe, hasta que puede, por la luz de Dios y la palabra de vida, la recibe, la escucha y entra una liberación en su vida. Ahora, en medio de esa liberación de vida, porque la luz del Señor entra a cada corazón cuando se le permite recibirlo por la fe, creyendo en Jesucristo como Salvador y Señor primeramente, en medio de la vida ocurre que en el interior hay una liberación, hay una sanidad interior, pero que va cada día luchando ese ser humano por mantener esa disciplina espiritual y esa batalla. Pero
constantemente el ser humano, el creyente, que posiblemente está ahora mismo enfrentando cualquier situación que pudiera causar en su vida otras prisiones, en su mente, en su corazón. Se vuelven prisioneros de pensamientos que pueden traer a su vida incertidumbre, duda, aflicción, cosas que de alguna manera, por no ver que de repente lo que creyeron en Dios se cumple, trae a sus vidas estas preocupaciones tan tremendas que en vez de poder tener la esperanza y plena confianza de saber que Dios puede actuar en el tiempo de su sola voluntad, pensamos y analizamos y decimos, ¿por qué Dios no me ha contestado? ¿Por qué Dios no ha obrado hasta este momento? Y llega a la vida un encarcelamiento de pensar de que no he visto el cumplimiento de la palabra en mi vida. Y ahí en ese instante necesitamos nuevamente entrar en una entrega de ese pensamiento, porque llevamos entonces cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. Todo argumento y toda palabra que del momento causó en nuestras vidas un obstáculo es liberado en el nombre del Señor, llevándolo a la cruz, diciendo, Señor, mira, en mi mente está ahora mismo esta prisión que no me está dejando ser libre porque pienso de tal manera, pero tú me vas a ayudar en esta hora a sentir que de verdad lo que tú hablas es verdad y tú lo vas a cumplir. Mi corazón se siente prisionero porque mis emociones me traicionan y siento que voy a cumplir cosas que van más afín con las emociones que con tu palabra, y debo volver otra vez a pronunciar la palabra para que ella sea libertad en mi vida, y la obra del Espíritu Santo que ha estado continuamente en nosotros nos va a acordar esa palabra de vida para liberación. Por eso es necesario que en medio de esa cárcel de las emociones, cárcel del pensamiento, cárcel de aún del cuerpo, porque mi cuerpo se puede volver una prisión, porque en vez de servir a Dios, aún estando, todavía no he entregado cosas que el Señor está viendo y me está diciendo, esa adicción, ese vicio, esa práctica de continuar haciendo eso en secreto, tengo que liberarlo, tengo que abrirlo y decirle, Señor, porque te digo, Dios, en esta hora que espíritu, alma y cuerpo deben ser irreprensibles delante del Señor. Y eso comienza entonces una liberación en mi vida. Cuando entro en esa sinceridad y descubro que estas prisiones no van a tener dominio en mí, porque le he dicho al Señor, tú tienes todas las llaves para abrir todas mis prisiones. Y esa es la obediencia. La obediencia a creer que Dios me está dando la oportunidad de recibir claramente en mi corazón una libertad que ya Él me da. Y lo creo en el nombre del Señor. Excelente. Y fíjese, ese verso 18 es tan importante porque dice que tomaron a los apóstoles y los echaron, los pusieron en la cárcel pública. Y el enemigo quiere ponerte en la cárcel de la duda. Quiere ponerte en la cárcel del miedo. Quiere ponerte en la cárcel de la ansiedad. Y estás caminando por el mundo y qué voy a hacer y no sé qué hacer y sigues pensando y no puedes dormir. Estás poniéndote en la cárcel de la preocupación y qué voy a comer la semana que viene, solo tengo comida para esta semana. Y en vez de enfocar en lo que Dios te dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Estás pensando en la comida de la próxima semana, cuando ya para esta estás cubierto. Y ahí caes en una cárcel de ansiedad, en una cárcel de preocupación exagerada. Y Dios quiere sacarnos de esa cárcel. Y aunque estés bajo presión, no permitas que tu vida quede enclaustrada en esa cárcel, porque la ayuda divina está llegando sobre tu vida. Y fíjate lo que dice el próximo verso, que nos da la clave para salir de esto. El verso 19 dice así: diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Pero fíjese,
el verso que yo tengo aquí, dice, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, escúchame bien este verso, mas un ángel, estamos en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, el verso 19, dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo. Estamos en Hechos 5, para que lo busques allá en tu casa, Hechos 5, 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te mantienes en el camino de la obediencia, a pesar de las pruebas, cuando tú te mantienes fiel al Señor, a pesar de la crisis, a pesar de, como muy bien explicaba el pastor Febre, vienen ataques mentales. Acuérdate que lo que quiere el enemigo es confundirte. ¿Qué quiere el enemigo? Confusión. Pues si trae confusión, quita la claridad de la palabra. Entonces el enemigo te va a estar atacando. Cuando tú quieras obedecer, mantente enfocado, y aunque pase lo que pase en el camino, mantente enfocado en el Señor. Pero ¿sabe lo que el Señor hizo? Al ver la obediencia de los discípulos, de Pedro y Juan, ¿qué hizo? Envió un ángel. Y ese ángel que él envió tenía una llave. Y esa llave abrió el cerrojo que estaba atando a los apóstoles Pedro y Juan. Hoy el Señor pone una llave en tu mano. La llave se llama obediencia. Escúchame bien. La llave se llama obediencia. La llave que abre la puerta de la duda es obedecer a Dios, caminar en fe. La llave que abre la puerta que tiene el miedo, para que salga ese miedo y seas libre, es la obediencia. Porque tú has obedecido a Dios y has caminado en fe y Dios te da esa llave. Dios permita que tengas la confianza hoy y le creas a Dios y recibas esa llave. La llave es la obediencia. Mientras te mantengas en obediencia, tendrás esa llave de bendición. Aquí tenemos uno de nuestros pastores, el pastor Orengo. Usted lo va a ver ahora, que es un hombre próspero, un empresario, un hombre de Dios. Pero hubo tiempos en su vida que él estuvo prisionero. ¿Sabe dónde? En la cárcel de la depresión. Yo le voy a hacer una pregunta a él, porque sé que hay muchísima gente, no solo en Puerto Rico, en las naciones, que están batallando en esa cárcel que se llama depresión. ¿Qué pasó en su corazón y en su vida que él pudo salir cuando recibió esa llave de parte del Señor? Adelante, siervo. Con mucho gusto. Primero que nada, la depresión, cualquier ser humano puede ser partícipe de ella. Puede venir sobre cualquier persona como vino sobre mi vida. Puede estar en este momento, estar tú viviéndola ahora mismo, estar viviendo por lo que es una depresión. La depresión no es un juego. La depresión te puede llevar a la muerte. La depresión te puede llevar a tomar decisiones que tengas que pagar consecuencias graves en referente a las cosas naturales. No nos da excusa delante de Dios también para pecar, porque Dios nos está dando la llave. Ahora, ¿cómo yo salí de la depresión? Le digo algo, no fue con pastillas. Respeto, ¿verdad?, a los médicos que medican o dan pastillas para poder aliviar la depresión. Pero yo te quiero decir a esta hora, de la forma, si fuera a decirlo algo parecido a algo natural, la receta que Dios utilizó conmigo fue creerle. Hace muchos años, yo no sabía por qué mi corazón tenía dolores, por qué me angustiaba, por qué tenía estas depresiones que podía tener cosas en mi vida, podía tener cosas materiales. Gracias al Señor vengo de una familia donde se me enseñó el trabajo, se me enseñó a salir adelante, pero no me satisfacía, no estaba satisfecho de lo que tenía en mis manos. Podía tener hijos, familia, etcétera, y no era. Yo le tengo que decir, hermano, cuando entré a los caminos del Señor, aún, escuche lo que le voy a decir, ese es mi testimonio, es mi vida como fue mi historia.
aún estando en el proceso de principios de la iglesia, tenía la depresión. Vine a Cristo y la depresión no específicamente se acabó, porque ya eso iba a ser un trato de Dios conmigo. ¿Cómo empecé a ser sanado? Escuche bien. Sustituyendo lo que yo tenía de falta. ¿Falta de qué? Falta de palabra de Dios. Eso es. Comenzó Dios a llenar los espacios que posiblemente utilizaba, muy posible, estoy muy seguro, que eran los espacios que utilizaba Satanás. ¿Por qué? Si fuéramos a hablarlo y comparar esto con la Biblia, 2 Corintios 5:17 habla de que aquel, ¿verdad?, que cuando venimos al Señor, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Si eso fuese un día de nacimiento, quiere decir que ese día comencé yo a recibir lo que tenía que tener, que era lo que no tenía. Comencé a recibir que palabra, comencé a recibir que libertad. Jesús libertó mi vida. Y la depresión que yo tenía era una depresión, escuche, venía de raíces. ¿Por qué? Porque había perdido un papá. Mi papá murió cuando tenía apenas 1 año. Y todas esas depresiones, todos esos daños, todos esos sentimientos, todo eso que estaba ahí guardado en el corazón, empezó Dios poco a poco, sutilmente, con sabiduría celestial, utilizando a quienes, hermano, utilizando la pastoral, utilizando los mensajes, utilizando la adoración. Por eso te exhorto a que te sigas congregando. Por eso te exhorto a que, aún en el proceso, no fue inmediato. Óigame, Dios me libertó totalmente, pero yo te tengo que decir algo. Y este punto lo voy a alinear con algo que Dios me hizo probar. En la vida es bien fácil decir yo creo. Hasta que alguien te tome y te diga, Nes, quiero retarte, quiero que haya algo que tú sueltes, algo que tú tengas que dar. A Abraham, Dios le pidió a su hijo. A nosotros, Dios no nos pide un hijo. Pero muchos de nosotros, tú como yo, hay áreas en el área financiera o de las cosas que muchas veces esa es nuestra prueba. Y una persona como yo que venía en esa área, y yo siempre medito, Señor, gracias, porque cuando ya estaba finalizando los procesos de haber recibido tanta palabra y de recibir sanidad con la palabra, recibir consejería con la palabra, todo lo que iba, Dios finalizó un área y me dijo un día, estaba reunido con nuestro pastor y hablábamos, y yo le decía, pero pastor, todavía me falta en mi vida áreas que yo he perdonado, he sanado, he soltado. Y yo te voy a decir algo. La Biblia dice en Malaquías, pruébame en esto. Y hablaba en consejería pastoral y dije, me faltaba comprender, no el diezmo, hermano. El diezmo va más allá. No son el 10%, no es la cantidad. La mayordomía. Es lo que Dios va a hacer. En ese caso fue mi prueba, fue a mí. Pero a otras personas puede ser de otra manera. Y Dios me dijo, pruébame. Yo lo probé. ¿Y sabes qué? Eso fue un acto de fe y obediencia. Obedecer a Dios trae recompensas. Yo no quiero decir que Dios me prosperó en el área financiera, porque entonces estaría diciendo que di y recibí. Y eso es lo que se ha malinterpretado de la prosperidad de Dios, de la sana prosperidad. Yo quiero decirte que Dios me prosperó y me sanó, culminó una etapa para traerme a otras. Pero esa etapa de la depresión, Dios mismo, a través del creer, a través de la obediencia, a través de ir en la palabra, creyendo en la palabra, creyendo en Él, Dios fue sanando las áreas que estaban dañadas. ¿Y sabes qué hizo Dios? Me dio autoridad, me fortaleció en un área débil. ¿Cómo Dios lo hizo? Porque Él es soberano. Porque Dios puede hacerlo como lo hizo conmigo. Yo te quiero decir en esta hora, tú que estás viviendo por proceso, estamos en un momento difícil. Estamos apenas en una semana de este proceso aquí en Puerto Rico. Yo quiero decirte que en este proceso Dios puede hacer un gran milagro en tu vida. Y Dios te está dando la oportunidad, como me la dio a mí hace muchos años,
pero en su soberanía, Dios le place que tú, creyendo con la palabra, creyendo con lo que Dios está hablando, aún dándole con este testimonio, enfatizando, ten fe en lo que Dios está diciéndote y hablándote. Porque como Dios es un Dios individual con cada uno de sus hijos, Él sabe cuál es tu necesidad en este momento. La mía fue suplida por mi Padre Celestial. El mismo Padre nuestro es el mismo que nos está supliendo en esta hora de una verdad. Y esta verdad nos trae libertad. Yo quiero dejarte en esta pregunta, como nuestro pastor acaba de decir, hay momentos donde tenemos que reconocer cuál es la realidad y cuál es la verdad. La realidad es lo que estamos pasando como pueblo, pero Jesucristo nos trae libertad. Jesús envía a su ángel con la llave. Esa es la verdad. La verdad es la que prevalece. La verdad es la que está libertando en este momento. Gloria a Dios, hermosas palabras y un testimonio impactante de lo que Dios puede hacer en nuestra vida si se lo permitimos. Y me viene a la mente Juan capítulo 8, verso 32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Realmente la palabra de vida, que es Cristo, fue el que libertó al pastor Orengo de la depresión y lo trajo a la libertad en Cristo y le dio autoridad bíblica, le ha dado autoridad. ¿Sabe por qué? Porque él ama al Señor, ama la palabra y está pidiéndole a Dios cada día para seguir viviendo en obediencia. Y por eso el tema, que ya tenemos que ir concluyendo, pero mire qué hermoso, que voy a leer ahora de mi Biblia para ir certero. El capítulo 5 del libro de los Hechos, dice el verso 18 en adelante, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Pero dice el verso 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos. Mire lo que le dijo, qué cosa más poderosa. El ángel vino con la llave, abrió el cerrojo de aquella cárcel, pero mire inmediatamente la orden celestial que le trajo a los discípulos. Dice así, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué le parece? El Señor nos liberta, no para que nos vayamos a descansar. El Señor nos liberta, no para que empecemos a murmurar. El Señor nos liberta, no para que volvamos al desierto. ¿Para qué fue que libertó aquí? ¿Qué es lo que dice ese verso? Usted tiene que volver a entender ese verso. Id es un mandato, como el Señor nos dijo antes de ir al cielo. Id y predicad. Id y hacer discípulos. Indica acción inmediata. Obediencia no tardía. Obediencia inmediata. Id y puestos en pie en el templo. O sea, vuelvan al templo. De donde los sacaron, vuelvan otra vez. De donde los persiguieron, vuelvan. La familia que no quiso escuchar, háblale otra vez. El amigo que te despreció, llámalo y vuelve. O dale un libro, o dale un tratado, o sigue orando por él. Id, puestos en pie, y vuelve al templo. Y vuelve a tu función. Y vuelve, oye esto, al mandato que te estoy dando. Y lo interesante es que dice, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Sabe lo que me asombra de los discípulos? El próximo verso. Verso 21. Habiendo oído esto, ¿sabe lo que pasó? ¿Cuándo fue que fueron libertados? En la noche, ya de madrugada. El ángel vino y los libertó. Y cuando el ángel le da el mandato, ellos inmediatamente obedecieron. Y en vez de ir y decir, bueno, ahora voy a tomar 3 días de descanso, después de esta prueba, después de esta crisis, necesito ahora descansar, ir a un crucero, aunque ahora los cruceros son peligrosos, o voy a tomar un viaje para no sé qué sitio de diversión, que también están cerrados ahora. Bueno, la cosa es que uno piensa muchas cosas, pero ¿sabe lo que hicieron ellos? Vamos al verso otra vez. Mire lo que dice ese verso. Ponga toda la atención. Y dispuestos en pie. Es lo primero.
en el templo y anuncian al pueblo las palabras. Y el verso 21, habiendo oído esto, entraron, no dice de noche, no dice en la tarde, no dice al otro día. ¿Cuándo entraron? Busca el verso otra vez. Ponga atención a ese verso. ¿Cuándo es que dice que entraron? ¿En la noche? ¿Qué dice ese verso? Dice, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Enseñaban. Siga mirando ese verso. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué el pueblo perece? Por falta de conocimiento, por falta de enseñanza. ¿Por qué el pueblo no es libre de las depresiones? Porque falta palabra de vida. La palabra es espíritu, la palabra es vida. Y si un pastor, un líder, quiere que la iglesia sea sólida, tenga un fundamento firme, necesita enseñar constantemente la palabra de vida. Y escuche, siga viendo la palabra. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de Israel y enviaron, oiga esto, a la cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué lo enviaron a la cárcel? Para que fuesen traídos. El próximo verso. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, porque ¿dónde estaban ellos? En el templo, en la casa de Dios. Dios quiere que estemos en los negocios de Él. Dios quiere que en el lugar que estemos brillando para Él. Estemos con nuestro testimonio dando vida. Con nuestra conducta de vida dando dirección. ¿Qué me puede explicar el pastor Febres cuando dice la Escritura que somos cartas abiertas para ser leídas por los hombres? Vamos a ver. Fíjese, pastor, que una de las cosas que me impresionó de la palabra, y la menciona Pedro en un momento, y es que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Muy bueno. Y eso, mire, ser carta abierta implica una libertad, la cual, de alguna forma, todos los que están alrededor mío, como decía también en Hebreos, que dice que hay una nube grande de testigos que están mirando alrededor, usando esa expresión de hay gente que está alrededor nuestra, que está observando y que de alguna forma nuestra vida, lo que hacemos, puede ser leído por otros. Sí, Nuestro Señor. testimonio puede ser leído por otros y la forma en cómo vivamos. Ahora, como dice ese verso que enfaticé al principio, como hijos obedientes, no os conforméis. Hay cosas que nos pueden llevar a una forma, a una conformación, o a conformarnos con pensar que lo que hicimos o lo que hacemos puede ya cumplir unos aspectos que tienen que ver más con tratar de satisfacer o mis propias necesidades o necesidades que van dirigidas a suplir la relación de la iglesia, la comunicación que va limitada a solamente experiencias entre creyentes. Pero hay vivencias que van haciéndose abiertas, que el testimonio no tan solo son para los que están en casa, el ADN no es tan solamente para los que están en la casa, sino que esto va a extenderse y va a expandirse para que otros también puedan recibir y ser impactados con la bendición de saber que la palabra que yo vivo en obediencia a Dios va a ir transformándome, y esa transformación va a impactar a mis vecinos, esa transformación va a impactar a lugares donde vaya. Escuchaba testimonios de vida, aún participando de tener que ir a un supermercado a hacer una compra, como hay vidas que de alguna manera, o al correo, ve uno como personas muy valientes y muy determinados, están dispuestos a, aunque sea a distancia, a hacer una oración por el que esté en necesidad, a hacer una actividad donde muchas vidas están viendo el comportamiento de cómo uno se conduce dentro y fuera de la casa. Y hay cosas que no necesariamente pudiéramos decir que
todo lo hemos alcanzado. Proseguimos a una meta, seguimos descubriendo que hay cosas que posiblemente tengamos que volver a revisar. Usted va a revisar su vida, yo voy a revisar la mía. Estamos en constante exposición porque la carta abierta, cuando uno la envía, que antes se enviaba en forma de manuscrito, un rollo, y se enviaba, muchas veces podía ser un correo humano. Esta persona iba y llevaba el mensaje, pero al llevarlo en un rollo, en un manuscrito, se leía públicamente esa carta y todos podían ver que lo que estaba ahí escrito era verdad y de quién le escribía. Entonces nosotros damos la oportunidad a que si estamos llevando palabra de vida, el que firma esa carta se llama el Señor Jesucristo abajo, y ese testimonio de Cristo en nuestra vida como carta abierta debe reflejar entonces lo que ya el Señor está trabajando con nosotros para que nuestro testimonio siga brillando donde quiera que estemos. Poderoso. Y yo quisiera ya entonces ir concluyendo con Hechos capítulo 5, versos 28 y verso 29. Ahí nos dan una claridad tremenda y sellan esta historia. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando los religiosos trataron de parar, de detener la palabra poderosa que llevaban los apóstoles, vino el ángel con la llave de la obediencia, abrió y les envió a predicar. Ellos no esperaron 2 o 3 días. Ellos empezaron enseguida a obedecer. A Dios le agrada que tú obedezcas enseguida. Si tú lo pospones y lo pospones y lo dejas, llegará el tiempo que Dios, la bendición que tenía para ti, se la va a dar a otra persona. Y tienes que echar mano a arrebatar esa bendición que Dios tiene para ti. Pues ellos dos obedecieron al instante y fueron a predicar nuevamente tempranito al templo. Cuando los religiosos se dieron cuenta, allá fueron. Escucha lo que dice. Qué tremendo estos 2 últimos versos. El verso 28 y el verso 29, diciendo: no los mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué palabra poderosa. Oiga esto, qué presión. Ellos están mandando en lo humano a obedecer algo que está en contra de los principios espirituales, bíblicos del mandato de Dios. Y la contestación de los apóstoles es extraordinaria. Este verso, grábelo en su corazón. El verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario. Allá a la distancia, diga conmigo: es necesario. Me hace pensar cuando está el Señor hablándole a María y a Marta, y Marta está afanada y turbada, y da una orden inclusive al Señor: Señor, dile a María que me ayude, dile a María que deje de escucharte, yo estoy afanada, tengo muchas cosas que hacer, que me ayude. Fíjese qué interesante, pero ahí está la orden que dio una mujer y la orden del Señor. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Tienes mucho que hacer y estás confundida, pero una sola cosa es necesaria, y lo que está haciendo María, escuchando la palabra, obedeciendo en este momento tan importante. ¿Y sabe lo que le contestaron los apóstoles a los religiosos de la época? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué palabra poderosa. Amén. Es necesario que tú obedezcas a Dios. ¿Qué te dice Dios? Obedece lo que Dios te dice. No te dejes llevar por la corriente de este mundo. Primero obedece a Dios. Primero busca de Dios. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Concluimos. En este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios quiere que te mantengas en la obediencia a pesar de las pruebas, que te mantengas en la fe, que te mantengas en la palabra, que te mantengas en la roca
a pesar de los temblores, a pesar de las enfermedades, a pesar de las plagas, que te mantengas en obediencia. Vamos a orar por esta bendita palabra y por tanta gente que está a la distancia, conectada en diferentes naciones y en Puerto Rico, para que podamos evaluar nuestros corazones y podamos entender que aunque estemos pasando pruebas muy fuertes, crisis difíciles, aún enfermedades muy delicadas, tú te vas a mantener en la obediencia, te vas a mantener creyéndole a Dios y verás su gloria. Y como esta prueba tiene una fecha de expiración, tiene un momento que ya Dios dijo que ahí se termina esa prueba y después viene la bendición, vamos a orar que Dios te dé fuerza, que te dé fortaleza interior para poder pasar esta prueba en obediencia. Pastor Orengo, por favor, haga una oración con todo el corazón por tanta gente que está a la distancia, que está recibiendo fe y está decidiendo obedecer aún en medio de la prueba. Oremos. Oramos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, diciéndole a cada persona que está escuchando y viendo este mensaje que hay esperanza. Que en esta hora toda aquella cárcel que tuviese en tu vida, sea por depresión, sea por ansiedad, sea el nombre que sea, póngalo usted lo conoce. Pero yo quiero decirte que sobre esa cárcel, en esta hora, la llave del Señor ha sido puesta para que tú a través de la fe entiendas que esta puerta se va a abrir ahora mismo. Puertas se abren para que tú salgas. ¿A qué? A cumplir la voluntad de Dios. A hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. A salir del estanque que estás en este momento. En este día tal vez estás estancado. Has visto que se ha desplomado todo lo que está. Tal vez era inversionista. Tal vez simple era una persona, una ama de casa o un obrero que en este tiempo le han dicho que no va a haber trabajo por varias semanas. Yo quiero decirte que tú no eres solo, que tú no eres un hijo que no tienes padre, tienes un Padre celestial. Eres un Padre que se acuerda de ti en todo. Un Padre que dice en Mateo 6:33 que mientras busques del reino, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es un Dios de provisión. Es un Dios que se acuerda de ti. Es un Dios que guarda de ti. Es un Dios que te está trayendo a ti. Y en esta hora Dios mismo, a través de Cristo, te está libertando, te está trayendo, está rompiendo. Hoy en esta hora se han abierto de par a par. Oye, los problemas se rompen. Los problemas han sido puestos a un lado. Yo quiero decirte en esta hora que la cárcel de tu vida ha sido en este día abierta para que tú salgas de ella, para que te puedas entender que Dios tiene propósitos contigo, porque el propósito tuyo no va a ser anulado por la vida, el propósito tuyo no va a ser anulado por los problemas. Cuando sales del problema, estás cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. En esta hora recibe fuerzas nuevas. En esta hora recibe lo que Dios tiene para ti a través de esta verdad. Y la verdad os hará libre. Has sido libertado. ¿Por qué? Por la palabra. Has sido libertado por Cristo. Has sido libertado y se rompieron todas las cadenas para que tú estés libre. La Biblia dice, venid a mí todos los trabajados y los cargados y Él nos hará descansar. La Biblia nos dice que Jesús nos da una carga liviana que podamos manejar. La Biblia también nos dice que tomemos la cruz y le sigamos a Él, porque es necesario. Hay situaciones que nos pasan, pero hoy, en el nombre del Señor, tú has sido, igual que nosotros hemos hablado y hemos conversado y aprendido, con la palabra que es voluntad de Dios, la palabra que es presente de Dios, la palabra que es futuro de Dios, nos está diciendo hoy, salgamos a realizar la voluntad de Dios. Los apóstoles nos enseñaron a través de este proceso que ellos salieron y obedecieron a Dios. Dios te está diciendo, como nos dice a nosotros, obedecer trae recompensas. Obedecer nos trae provisión. Obedecer nos trae un cuidado de Él. En esta hora se rompe toda mentalidad que había empobrecida, cargada con situaciones como las que se están viviendo. Son realidades, pero la verdad de Dios viene en este día a traernos paz, a traernos bendición, a traernos una verdad. Y la verdad es que Dios nos dice este día que somos libres, libres para obedecerle a Él.
y que lo que Él nos está enviando a hacer, lo podemos hacer en su nombre. Tú eres de bendición. Aquel que me está viendo, amigo mío, hermano mío, tú eres una bendición, porque hoy tú estás en tu familia, tú puedes bendecir en tu vecindario, pero con las cargas que había no podías hacerlo. Ahora ya no tienes las cargas, ahora eres libre para poder bendecir, para poder saludar, para poder ayudar, todo decentemente y con orden, como lo dice la Biblia. Te bendigo, te amo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y la obediencia a Dios demanda valentía para permanecer firme en medio de las pruebas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y hasta la próxima vez en esta plataforma bíblica de Senda de Amor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.